Bueno, arrancamos. ¿Se acuerdan que habíamos venido hablando de los materiales la clase pasada? Ahora ya está todo subido al EVA. Eh, Nos va a faltar, como decíamos hace un rato, la tradición africana, que vamos a ver de incorporarla en la medida de las posibilidades durante este año, pero bueno, hay que saber que está y que hasta ahora no se había trabajado suficientemente, ni siquiera en nuestra cátedra y demás. No es, digamos, una producción un poco más marginal en el sentido de que al ser población esclavizada y después seriamente disminuida durante las guerras, epidemias y demás, nos vamos a encontrar con que esa producción, que dicho sea de paso, todas las otras, de alguna manera también, pero hay algunas que son más duraderas que otras, han sido mestizadas casi desde el inicio de la convivencia entre los distintos grupos que traían esas tradiciones. Bueno, una vez vistos los materiales, ¿se acuerdan que hablábamos de metales, tierras o materiales terrosos, arcilla y barro, cocido o no? Vamos a ver un poco de eso. Eh, los metales en sus distintos grados, hierro, bronce, metales preciosos y semipreciosos, piedras, maderas, celulósicos, fibras vegetales, también celulósicos, pero que tienen otras técnicas para ser trabajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también ahora con qué técnicas se aplican o qué técnicas se utilizan para modificar el material para después producir las piezas artesanales. Se dividen en grandes grupos, obviamente la enumeración no va a poder abarcar todo, pero vamos a hacer los principales o los que más trabajamos. Por ejemplo, las técnicas físico-químicas, los procesos físico-químicos, entre los que tenemos, se nombra uno, hay otros, el teñido, para los textiles, para las fibras vegetales y animales. La más antigua de nuestras tradiciones está en la región andina, a lo largo de toda la cordillera, y tiene que ver con el trabajo de las fibras animales. Las fibras vegetales, como producción de telas, es mucho más tardía en general y tiene que ver con la llegada de los españoles, aunque había producciones, pero no perduraron mucho porque la llegada de los españoles introdujo su forma de producir y de alguna manera la impuso. Bueno, la lana se lava con agua tibia y jabón neutro, hay que limpiarla, tiene mucha, no solo tierra, sino también el exceso de lanolina que la impermeabiliza en alguna medida, impermeabiliza sirve para el animal, pero también sirve para el poncho, pero su exceso hace imposible el teñido posterior. Entonces hay que ir permitiendo que el material de la tintura entre, y para eso hay que quitar el exceso de lanolina. Después se le hace un mordiente, un mordentado, eh, se preparan los tintes en paralelo, la tradición solo admite los tintes naturales. Hubo un trabajo de un compañero también de ustedes que, hablando sobre la comunidad boliviana y sobre lo que sucede también en La Paz y el Alto, sobre todo, está habiendo producción industrial de aguayos, barracanes, los distintos tejidos andinos, eh, pero de manera industrial por las propias comunidades, sobre todo aymaras, y se están utilizando tintes no naturales, tintes artificiales.
que es un problema para nosotros y es un problema para la ecología, pero lo fundamental que rescataba este trabajo, que presentó hace, no, fue este año porque lo presentó de manera tardía como para dar el examen, no lo había terminado en su momento. El valor que le dan, el valor simbólico, el valor de uso, es similar. Habría que ver esto, cómo se discute la cuestión también ecológica. Pero bueno, es un comentario un poco al margen. El teñido, una vez trabajada la lana, se tiñe, se sumerge en el agua con, con el, con la anilina, con el color que se lo dan algunas piedras, algunas, básicamente son elementos vegetales. Se lo tiñe, se lo deja que la lana absorba todo ese material y después se lo seca y después se lo hila y se hace la bobina de manera manual para poder ya de vuelta tejer, porque quedan estos manojos para tejer. Ahí están los procesos de secado, y después se van armando más o menos también artesanalmente los rollos de los distintos colores para trabajarlos en los telares. Eh, Acá les dejo un PDF que puede servirles como apoyatura si les interesa este material para seguir trabajando. Eh, la cocción. Hay otros materiales que se cocinan, que son o se funden. Necesitamos el uso de fuego, elevar las temperaturas según el material a distintos grados, en algunos casos muy altas, para poder procesar los materiales. Pasa con los metales, el que más temperatura precisa es el hierro, después el bronce. Los metales finos, el oro, la plata, incluso el cobre o, o, o la alpaca, tienen alguna posibilidad de que también se trabajan, como son más maleables, más blandos, se trabajan también mucho con el golpe, pero en algún momento es necesario, sobre todo cuando se recogen las granallas, las escorias, las cosas que van quedando desde del trabajo, se juntan, se funden y después se moldean. Pero el hierro, sobre todo cuando se trabaja artesanalmente en la forja, habíamos visto alguna la clase pasada, necesita muy alta temperatura y sí o sí fundirse y vertirse en los moldes, tanto para sacar barras cuadradas, planchuelas, que son rectángulos y alargados, o, o barras redondas, barras cilíndricas, que son los materiales con que se hace básicamente la herrería y demás. Para trabajar el acero, para los cuchillos y demás, es infinita la cantidad de técnicas, está el damasquinado, se van laminando, se van calentando, se van laminando. Es un trabajo muy importante si no podíamos hacer toda la descripción. Eh, en general, todos los metales en algún momento, sobre todo los finos, los metales preciosos o semipreciosos, se conservan en lingotes y a partir de ahí se vuelven a trabajar o se vuelve a fundir o se puede laminar para producir los objetos que sean necesarios. Después vamos a ver algunos más. Los hornos tradicionales, por ejemplo la cerámica, que es la tierra cocida que habíamos hablado, necesita también altas temperaturas y en general si hay esmaltado, cosa que no había tanto en nuestras tradiciones, es una tradición más reciente, se necesita dos cocciones, una para el bizcocho, para la pieza, para consolidar la pieza, para cocinar el barro, y la otra para
vitrificar las pinturas, el esmalte, que es otra técnica también. Esta en general venía de Europa y es muy antigua. Los babilonios esmaltaban sus ladrillos de barro. La verdad es que no sé cómo se hacía, cómo era exactamente la técnica, pero es una técnica muy antigua, que seguramente se descubrió casi por accidente con el uso del fuego y la reacción de algunos materiales que habrán aparecido casualmente. Bueno, o sea que los pigmentos se vitrifican. Eh, Después tenemos herramientas para cada una de las técnicas y también una descripción abarcativa es prácticamente imposible, pero son similares en algún punto, algunas, sobre todo cuando se modela por devastando el material tallado o pulido que se utiliza para madera, la piedra. Son instrumentos similares, pero como trabajan con materiales de distinta dureza, obviamente la calidad y la capacidad de bastar para un cincel, para un punzón, es distinto, a los martillos que se utilizan son distintos, etcétera, etcétera. Acá vemos un trabajo detallado en madera. Esta es una pieza de una carpintería o de un mobiliario, pero tenemos más, martillos en general son más blandos, las cabezas de los cinceles y de los punzones son un poco más pequeñas, depende siempre del trabajo que hacemos. Si tenemos que trabajar en mármol, que es una tradición puramente europea y que en realidad recién aflora acá o se desarrolla en la Argentina con la inmigración italiana, de la que no hablamos ahora tampoco en demasía, pero es un gran aporte a las técnicas distintas y a los tipos de artesanías que ya son tradicionales, porque tenemos más de 100 años, varias generaciones, en algunos casos produciendo tejidos de inspiración de Europa del Este o de Italia o eh, la, 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 los oficios subsidiarios de la arquitectura, mientras hubo frentistas, escultores, fundidores de bronce, no solo para objetos aislados, sino también para la construcción. Es muy interesante que, por ejemplo, para hacer una escultura o un elemento escultórico, no necesariamente una escultura de gran porte, en general siempre se hace un modelo en material blando, yeso, se modela y después se traslada a la escala definitiva de la pieza que se quiere trabajar. Y hay pantógrafos tridimensionales que van indicando cómo pasar de la escala pequeña del molde a la escala grande del objeto definitivo. Todos estos instrumentos y estas técnicas son de tradición europea y bastante más reciente que otras tradiciones y otras técnicas en otros objetos. Pues ya les digo, ni el vidrio ni la escultura eran tradicionales, eran motivos. Había algunas, obviamente había figuras en arcilla, cantidades de cosas, pero no la escultura de gran porte, por lo menos no había ningún pueblo acá que lo hiciera, y durante todo el periodo de la dominación española tampoco había grandes cosas. Sí había talla en madera con fines religiosos, básicamente. Pero vamos a ver algunas cosas. Cuando hablamos de metales preciosos y semipreciosos, el valor que tienen es que, digamos, para ser trabajados, los elementos, fíjense que siempre son mucho más pequeños, son punzones, son pequeños cinceles, son objetos que se tienen que trabajar con una delicadeza porque la maleabilidad, el más maleable de todos estos metales es el oro. Eh, es muy fácil de reducir a planchas, doblar, modelar casi como si fuera
no, no, no lo digo en serio, sino como metafóricamente, casi como si fuera plastilina. Entonces, para trabajarlo en relieve, no se talla como la piedra o como la madera, se cincela. Esto es, por mediante golpes se va generando la forma, se va deformando la lámina que va armando figuras o los motivos que se quieran trabajar. Este cincelado no se puede hacer sobre cualquier superficie porque el material, por ser tan blando, se corta con mucha facilidad. Entonces se trabaja siempre o sobre un material de resina que se prepara con resinas naturales, se genera una superficie más o menos uniforme en algún molde para que no se derrame, que para encontrar la consistencia ideal de esa resina para determinados materiales, o se fluidiza con grasa vegetal o se rigidiza un poco con tierras o con algún material, yeso o algún otro material así de en polvo, que pueda secarlo un poco y darle más consistencia. Otra manera de trabajar el cincelado es sobre el cuero, que también permite absorber gran parte del golpe y evita ese corte que inutiliza la pieza, la hay que mandar la fundición y volver a empezar. Entonces, digamos que se complica. Fíjense, las escalas de los elementos de trabajo son muy distintas según los materiales también. Eh, los otros procedimientos se llaman constructivos en general, que son, dada la materia prima ya elaborada, se empiezan a trabajar de distinta manera. La construcción se habla porque se adicionan elementos, se entraman en algunos casos, se unifican de una manera mecánica, ¿sí?, con distintos procedimientos, y se obtiene, después de todo ese proceso, la pieza final. Los telares, que es una tradición indígena indudable, o los tejidos, mejor dicho, los textiles andinos en general, son todos de origen, los diseños, el tipo de lana, aunque se incorpora desde la conquista española la lana de oveja, perdón. Y otra de las cosas, el telar tradicional andino es de cintura, que después también tengo que encontrar, no lo encontré esta vuelta, les voy a mandar un video que es muy interesante, porque trabaja cómo era el ritual del tejido de las mujeres en el Perú, que de alguna manera es muy similar a lo que sucedía no solo con los pueblos quichuas, sino con todo ese universo de pueblos y de cosmovisión andina que tenía muchos puntos de contacto. Eh, Alrededor de un árbol se juntaban las mujeres en rueda, cada una con su telar de cintura, e iban trabajando, y era como una comunidad de productoras, de hacedoras, que hacían los tejidos que necesitaba la familia, la comunidad, etc. Los españoles traen hay una forma pero es aymara, de telar de palos que queda muy cerca del suelo. No encontré imágenes, eh, pero el sistema es el mismo. Se van eh, moviendo las dos de la trama y se va mezclando la urdimbre y se van armando los diseños, los tejidos y demás. Los españoles traen el telar de pie, el telar de armado, el telar de horizontal también, pero ya con una estructura fija que permite mover las piezas y los distintos hilos que se trabajan al principio para ir armando, pasando
las lanas para ir armando las piezas desde una posición de sentado en una silla. O sea, son posiciones incluso corporales y de uso de las cuestiones típicamente europeas adaptadas a las realidades de nuestras regiones, de nuestro país, a las distintas realidades. La construcción es otro proceso constructivo. El sumar adobes con el material ligante, el armar una tapia en un encofrado de madera, el hacer una quincha, va adicionando también materiales de forma determinada para conseguir el producto final. Lo único que en el caso de la construcción queda fijo en el suelo. Otro de los armados, y hay muchos más, es los encajes, que hay distintas técnicas de bolillo o de aguja. La rendería o rendaría en portugués es más de desarrollo, viene de esa tradición europea y se ve mucho en el sur de Brasil todavía, que es un sistema similar al bolillo. Hay un molde, una superficie curva que tiene los distintos diseños, se van aplicando los hilos de base con alfileres y después esos bolillos son pequeñas bobinas de hilo y se van trabajando, se van mezclando y se van sujetando conforme ese diseño que está impreso en un cuero, en una tela, y que tiene un alma que le permite ser pinchada con alfileres y ir sosteniendo la estructura del encaje, pues se puede hacer cuando se hace con hilos de seda o muy finos, se hacen los encajes. Las mantillas de nuestra madre cuando iban a la iglesia antes del Concilio Vaticano II, o de nuestras abuelas, va, de las abuelas de ustedes, porque no usaba mantilla. Eh, o el ñandutí y otros tejidos que buscan efectos similares, pero sobre una base de una tela tensada y se va trabajando con un aro rígido. Fíjense que el ñandutí en general siempre son formas redondeadas. Eh, Se van fijando con alfileres a esa tela y se van trazando los diseños con aguja que va entrelazando y atando los distintos hilos que hacen la base y después los que van modificando, o que van, mejor dicho, dándole forma a los diseños. Bueno, eso es un breve pantallazo de las técnicas posibles, porque si nos pusiéramos a hablar de cestería, tenemos otras. La alfarería, no quise hacerlo demasiado largo, hay también dos elementos que coinciden con las distintas tradiciones. La primera, la tradición indígena, aborigen, originaria, se trabajaban chorizos de la arcilla húmeda y se iban adicionando y se iban modelando con los dedos y iban formando las distintas piezas. Lo que trajeron los europeos es el torno, que con un pedal, un sistema de transmisión, hace girar una base circular y la pieza, el barro se incorpora en forma más líquida, más fluida, y se le va dando forma con las manos, siempre haciendo con ese pedal y esa transmisión, haciendo girar la pieza para ir encontrando la forma, eh, la forma definitiva. Fíjense que la mayoría de las piezas tradicionales en cerámica son redondeadas, son superficies
de rotación, se llaman. Puede tener cualquier forma, pero siempre son de rotación. Las formas con aristas y caras planas es una incorporación moderna. Hay después modelados de figuras ya antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas. En las distintas culturas hay infinidad de variantes que siempre hacen a ese universo simbólico, aunque sean objetos de uso común, objetos profanos, como diría Octavio Paz, hacen al plus que siempre tuvo la artesanía como necesidad de comunicar una determinada cosa, y nosotros y los antropólogos y los arqueólogos van reconociendo distintas eh, culturas por esos testimonios materiales, por esa cultura material que está en los lugares donde fueron ciudades, aldeas o asentamientos de distintos pueblos. Cerámica tuvieron también algunos pueblos seminómades como los guaraníes y demás. Pero bueno, lo que les decía, vamos a encontrarnos con tres, cuatro en realidad troncos originales, tradiciones, pero desde el momento que se encuentran ya hay algún grado de mestizaje, aunque prevalezca obviamente alguna. El hecho de, por ejemplo, la cultura europea, que es la conquistadora, la que viene a dominar desde el otro lado del Atlántico a los distintos pueblos de este continente, impone formas y elementos, pero esa imposición siempre tiene que tener obligatoriamente algún diálogo con el entorno. Si ellos querían hacer una casa como la que tenían en Sevilla o en Guipúzcoa, es probable que no lo consiguieran, porque ni las piedras son las mismas, ni la tierra, ni el barro cocido, ni las tejas, ni las técnicas que dominan los artesanos de uno y otro lado del Atlántico son iguales. Entonces siempre va a haber alguna adaptación. Pero bueno, dicho esto, la primera gran tradición obviamente es la de los pueblos originarios, la tradición aborigen, la tradición de quienes estuvieron durante siglos y milenios en el continente. Las cuevas de las manos se calcula que tienen unos 9.000 años. Y si vinieron recorriendo todo el continente de norte a sur, aunque bueno, también está la teoría de los que vinieron que vinieron por los polinesios con canoas y fueron llegando a distintos puntos. Pero bueno, son temas que están en discusión. De estas tradiciones, cada zona eh, en cada lugar del país se asentaron distintos pueblos, con los que se encontraron los españoles cuando empezaron a avanzar sobre lo que ahora es nuestro territorio. Tuvieron distintos grados de interacción con distintos pueblos. Hay zonas que no pudieron nunca asentarse. El Gran Chaco les fue absolutamente vedado. Prácticamente no podían cruzar del río Paraguay, Paraná, hacia el oeste. Con los guaraníes, con la presencia de los jesuitas, hubo otro trato y hubo otra pervivencia de esas tradiciones ya muy mestizadas. Eh, con, y con los espacios geográficos que se conquistaron a fines del siglo XIX y principios del XX, tanto la Patagonia como el Gran Chaco, los grupos y originarios tuvieron distintas respuestas a esa segunda conquista, si se quiere, o esa definitiva conquista por parte de europeos o criollos sobre sus espacios. Toda la región del sur de Buenos Aires, del río Salado para el sur, de La Pampa, sur de Mendoza, hasta la Tierra del Fuego, evidentemente había zonas de borde donde el mestizaje era permanente, digo, el poncho, las boleadoras, tantas cosas que se consideran de tradición criolla,
provienen de esos intercambios culturales, de ese mestizaje. Eh, Obviamente ninguno de los pueblos fue feliz con la conquista, pero hubo distintos grados de tratamiento, de sometimiento, distintos grados de respeto por ciertas características culturales de los pueblos sometidos. El guaraní se conservó, aunque codificado por los jesuitas, entonces no es exactamente el desarrollo que hubiera tenido la lengua abá desde si no hubiera habido presencia española, eh, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjense que la presencia, ¿no?, y las producciones artesanales de esa tradición en algún modo perviven, se conservan, pero ya les dije, con modificaciones en algunos instrumentos, en algunas técnicas que se incorporan elementos europeos, pero también, y vamos a tener una charla, una clase, podemos ver si lo podemos invitar a Pablo Bonaparte, que alguna vez se prestó con gusto a charlar con camadas de estudiantes incluso desde que después se jubiló, después de que se jubiló, pero llegamos a tener que ver que para sobrevivir, vamos a tener todo un artículo, una clase sobre las artesanías en el capitalismo, para sobrevivir tienen que apartarse de algún modo de su tradición, por ahí conservan algunas técnicas, incorporan otras, pero la venden al turista y se considera que esto es beneficioso para ellos. ¿Cuánto de esa tradición se pierde en esto? Evidentemente es la gran discusión sobre si ellos tienen que estar al margen de la historia, si es para ellos más beneficioso eh, que no haber contactado jamás al hombre blanco o poder aislarse, cosa que por lo menos en nuestro territorio es imposible. Quizá en la Amazonía, pero fíjense lo duro que está haciendo también con la explotación que se pretende hacer sobre maderas, recursos hídricos, minería, etcétera, etcétera, ni los gobiernos más progresistas dejan de avanzar sobre territorios de los originarios que todavía hay algunos que no están contactados, que se tiene alguna noticia a través de otros pueblos que tienen más relación con el hombre blanco o con los estados nacionales. Entonces, otro de los grandes temas que vamos a ir viendo también es si yo tengo una economía de subsistencia sin necesitar producir excedentes, yo puedo tener una economía circular, puedo puedo esperar a que el recurso se regenere y voy a estar siempre viviendo en una especie de equilibrio con el entorno, con el medio natural. ¿Qué es lo que sucedió tradicionalmente con esas culturas que no llegaron, y ojalá no lo podamos abandonar nosotros, al capitalismo? Eh, pero si yo tengo que venderles bolsas de yisca a las señoras, a las turistas que pasan por Clorinda yendo a Asunción, o en las ferias artesanales de la ciudad de Formosa o en Resistencia, voy a necesitar mucho de la fibra, de las plantas que me dan las fibras para mi trabajo artesanal. Entonces voy a tener que generar excedentes, por lo tanto, en algún momento puede haber sobreexplotación y la imposibilidad de renovar el recurso. Eso es un tema que nos tiene que preocupar siempre, porque los recursos no son infinitos, el planeta es finito y el capitalismo pretende que el crecimiento puede ser infinito, y es imposible. En algún momento estalla todo.
Y entonces se incorporan también nuevos diseños, otros usos, donde está, por ejemplo, instrumentos como cuchara y tenedor, son para las ensaladas, ¿no? Una ensaladera, se comía ellos comían y usan, tienen otros utensilios para su mantenimiento, para su aseo personal, para su vida, para cazar, para pescar, para lo que fuere. Pero empiezan a ver estos objetos hechos ad hoc para poder vender, para generar un excedente y una forma de ingreso, ya que si eran pueblos cazadores-recolectores, están cada vez más eh, constreñidos por el avance en estos últimos años, décadas de la sojización. Ya prácticamente el impenetrable fue muy penetrado. eh, Tenemos todos los días noticias sobre desmontes en el este salteño, en el oeste de Formosa y el Chaco, en el norte de Santiago del Estero, donde después de la depredación infame del quebracho, quedaban algunos núcleos de campesinos criollos, mestizos en realidad, y los grupos sobrevivientes de la cultura chaco-santiagueña, de origen quichua, eh, que podían haber que sobrevivieron a tanta colonización y que ahora están amenazados por el avance. Viene un señor de no sé dónde con un título de propiedad, tal a 300 hectáreas. Si alguna de estas familias se resiste, ustedes saben que hubo muertos en todos estos años. ¿eh? Hay títulos de propiedad que parece que son truchos, pero están reconocidos por los distintos gobiernos provinciales. Es un elemento de disputa económica, vital y cultural de primer orden y de urgencia a ser resuelto. Y en los mercados artesanales también vamos a encontrarnos con muchos objetos que desprendidos de esa tradición, aunque conserven ciertas técnicas y cosas, empiezan a ser otra cuestión. Es cierto que es inevitable, si hay contactos, siempre va a haber mestizaje. Siempre. Y siempre va a haber uno de las dos partes que se encuentran, conflictos siempre, casi siempre. Es muy raro que haya un encuentro demasiado armonioso. Ese conflicto hay gente que tiene más, está en posición más débil frente a otro que tiene más disponibilidad tecnológica y demás. Y bueno, en esos intercambios, en algunos casos, está la artesanía tradicional como salvavidas, que a veces es de plomo. Pero es para pensarlo. La otra gran tradición que nos conforma en tanto sociedad es obviamente la española. Después vienen corrientes europeas de otros orígenes, pero esto ya es mediados del siglo XIX en adelante. Obviamente, los españoles eran, salvo algún que otro artesano o pequeño comerciante, eran todos miembros de la élite, no había otra. Funcionarios, en este caso en el siglo XVIII, ya virreinales, Pedro de Ceballos, Vértiz, aunque Vértiz es nacido en México. Todas las órdenes religiosas, la más influyente la de los jesuitas, los militares, Ceballos era a su vez militar, viene con una armada importante a hacerse cargo del virreinato recién fundado y a pelearse con los portugueses para que expulsarlos de la banda oriental. Ellos saben toda otra producción artesanal. En esa época la industria, ya vimos, o la revolución industrial, pues la única industria que había era la artesanal,
para decirlo en términos más propios, pero traen, obviamente, modelos de todo orden, modelos de relaciones sociales, de producción de, de orden social, de jerarquías, ideológicos, todo lo imponen. Entonces, a pesar de que como población eran bastante minoritarios, sobre todo en algunas regiones del norte, del noroeste básicamente, o del noreste también, eh, incluso en Buenos Aires o Santa Fe, había un gran porcentaje de población afro, aunque no había economía de plantación. En Santiago del Estero sí había economía de plantación, aunque a una escala no tan grande como la de Cuba o la del Brasil, eh, y por lo tanto había grandes núcleos de población africana esclavizada. En Buenos Aires, como estaba el mercado que se impone después de la Guerra de Sucesión Española, la compañía inglesa es que empieza a necesitar, esto ya lo hablamos, alimentarlos. Entonces se empiezan a cazar las vacas en gran escala, que habían prosperado libremente, eran vacas muy flacas, corrían, caminaban, estaban en movimiento todo el tiempo, pero como no tenían tantos depredadores naturales, crecieron como las manadas de bisontes de las praderas de Estados Unidos que veíamos en las películas de cowboys. Eh, y se casaban con boleadoras, con no me acuerdo cómo se llamaba la pieza esta, que era una especie de hoz de acero, con un palo se les cortaban los tendones, no me sale ahora. ¿Alguien se acuerda de los tendones de la vaca? De un hombre gaucho muy, bah, se me fue la palabra. Eh, ¿El garrón? los garrones, esto es. Les cortaban los garrones, perdón. Por eso es y es un garrón después comerse el garrón. Pero bueno, con eso lo inmovilizaban, lo mataban ahí lo despellejaban. Durante un tiempo se aprovechaba básicamente muy poco de la carne, después se empezó a dejar los cueros hasta que se empezaron a ser insumo para la economía del saladero, todo esto a lo largo del siglo XVIII, y ese es el inicio de la enorme prosperidad de la zona del Río de la Plata, sobre todo de Buenos Aires, y la preeminencia que empezó por cuestiones geopolíticas, comerciales, también pasa a el centro de toda la actividad económica, pasa a concentrarse en la región de Buenos Aires. Bueno, pero termina después. Los usos y las producciones artesanales que trajeron, una de las principales novedades que traen es el hierro, el ladrillo cocido, acá no existía en la tradición originaria, y los modelos europeos. Eh, como los jesuitas eran una internacional, realmente había integrantes de la orden de todas partes de Europa, y después empezaron a ver algunos de los centros principales de los virreinatos, pero en mucha menor proporción. Uno puede tener similitudes con el barroco de Baviera, eh, es como en Estancia de Santa Catalina en Córdoba, esta es la de Altagracia, esta es la reja del cementerio de la Estancia de Santa Catalina. Son formas eh, arquitectónicas barrocas muy difíciles de ver en el resto del país. Había un barroco muy popular, en las misiones llegó a haber, pero se abortó con la expulsión. Este es ya principio del siglo XVIII. Y en Buenos Aires, hay pocos casos documentados de artesanos españoles, y es un caso muy particular el de Isidro de Lorea, que era un sevillano,
miembro, se casó con una señora de la élite, una señorita porteña, no sé si era nacida acá o venía también de España, creo que era porteña. Y era un eximio tallista en madera y dorador a la hoja. O sea, tenía varios saberes artesanales, tenía un taller, se convirtió muy próspero y casi todos los altares, los retablos de las iglesias, San Ignacio, este es de Santa Catalina de Siena, ahí en Piamonte y San Martín, ah, los altares de la catedral, el retablo del altar mayor, competía con un portugués, Couto de apellido, pero no tiene, pero era el más próspero de todos. La Plaza Lorea era parte de sus propiedades, porque aparte después se convirtió en un gran propietario. El centro de su propiedad fuera o en el borde de la ciudad era la Plaza Lorea, donde estaba. Pero generan desde el lugar de la élite esto, introducen técnicas europeas, en general ellos las diseñan, son pocos los que trabajan, los españoles venían acá no a trabajar sino a mandar. Ustedes no sé si se acuerdan que por los reyes católicos, ya desde el principio de la conquista, a- y para fomentar la llegada de españoles al nuevo continente, nuevo para ellos, obviamente, eh, les daban el título de hijos de algo. Entonces, no era bien visto que un español trabajara. En general, hacían trabajar. Así que bueno, esas cosas de la historia. Pero bueno, sí a los artesanos que efectivamente vinieron, no es que no había nadie. Este caso de Lorea es uno de los mejores documentados. Eh, Formaron artesanos locales, los jesuitas formaron artesanos en las misiones, en las estancias. Obviamente, lo que menos podían trabajar los esclavizados y los originarios era el hierro, porque era lo más peligroso para ellos. O sea, si hacían mucho o lo trabajaban con mucho control, porque el material era escaso y en muchos casos era escaso por cuestiones de seguridad de las élites, para que no aparecieran muchos con cuchillos o con bayonetas o con lanzas para matar españoles, ¿no? Así que bueno, y de estas dos grandes tradiciones surge la tradición criolla, que en realidad es el nombre tradicional que se le da, pero es en gran medida mestiza, y el mestizaje principal entre los europeos y los indígenas, los originarios, en distintos grados según las regiones y los pueblos. Ustedes piensen que Pizarro, por ejemplo, obligó a todos sus capitanes, en un gesto magnánimo o de sometimiento, a casar a sus capitanes con princesas incas. Y hay ya desde ese momento, Pajarito García, García Lupo cuenta que gran parte también de la clase alta argentina tiene o reivindicaban hasta mediados del siglo XX algún antecedente en alguna princesa inca, porque fue una práctica en general de someter también por vía del matrimonio. El caso típico es el Inca Garcilaso de la Vega y demás. Entonces, estos criollos, los criollos, ahí ya me confundí en algo. Bueno, puede tener. El gaucho en principio era un personaje criollo que estaba muy emparentado con el jinete sevillano.
pero las condiciones de la pampa eran muy distintas a las de alguna pradera andaluza. Y la vestimenta se va adaptando y se va generando con los recursos propios. El uso del poncho como pantalón, como chiripá, como abrigo, como y con distintas características según las regiones, es muy interesante. Después aparece ya en el siglo XIX la bombacha. Es muy interesante también ver cómo lugares que se reivindican más españoles, como la ciudad y alta burguesía salteña, pero esto desde siempre, era un emporio, habíamos hablado en algún momento, me parece, donde la producción de mulas de las estancias jesuíticas iba hacia el Potosí y hacía invernada en Salta, en el Valle del Lerma, y se hacía la feria donde venían los empresarios de las minas a comprar las mulas y después iban recuas por la quebrada Humahuaca y seguían hasta el Potosí. Y la necesidad que tenía el Potosí de esa producción, era incesante y por lo tanto estas ferias se hacían hasta 2 veces por año. Y eran gran cantidad de animales. Entonces la prosperidad de Salta tiene mucho que ver con esto. Y aunque la mayoría de los gauchos, vuelvo a esto, eran mestizos, y los infernales de Güemes eran mestizos o indios o africanos, eh, se reivindica la ropa del gaucho, va teniendo una forma final a fines del siglo XIX, principio del XX, con bombacha plisada, con el trabajo de la chaqueta y de las camisas muy a la española, con mucha influencia, y el poncho colorado, básicamente, pues, ¿no? Pero fíjense también que por las características de las selvas y de los montes salteños, el guardamonte es fundamental para el caballo, eh, y las distintas posibilidades que tenemos como tipo humano y como requerimiento de vestimenta, utensilios, formas de vivir y cosas adaptadas a las posibilidades de producción de cada región. El trabajo en cuero es típico, la soguería, eh, que hasta se hacen petacas, que su modelo es europeo, pero el material en cuero bordado, asemejando taraceas. ¿Saben lo que es la taracea? No, bueno, las incrustaciones de nácar o de distintos tipos de madera finas en una madera de base. Lo que después se dice más con origen francés, marquetería, pero la palabra castiza es taracea, el taraceado. Eh, las petacas, que eran elementos para viajar, no eran elementos para tomarse un whisky, una ginebrita, en principio, eran pequeños baúles donde se había como una especie de neceser, para decirlo de alguna manera contemporánea. Y en general las que venían de España tenían todo un trabajo de taracea, de marquetería, con incrustaciones de nácar, de maderas de distintos colores y calidades, para formar figuras. Viene mucho de la tradición de la ala andaluz, la tradición musulmana. Eh, y se llegaron a hacer, en alguna de las diapositivas anteriores creo que puse, eh, petacas completamente de cuero, bordadas también en tiras de cuero, simulando esas marqueterías de origen. Hay mucha estrella de 16, de 8 puntas, eh, y demás. Bueno, todos los arreos implican platería. Este es un objeto que me llamó mucho la atención, porque buscando el origen, he visto que en Perú también había, se usaban muchos como braseros o como saumerios.
ahumadores. Eh, no sé exactamente por qué se eligió la forma del quirquincho, pero es un animal de la región. El escudo argentino, fíjense. He visto algunos de estos objetos similares, no exactamente igual, con el escudo del Perú. Estaba en venta en una platería de Lima. Eh, es muy interesante ver eso, cómo aún en donde hubo menor mestizaje físico, la necesidad o la falta de recursos que había en el lugar de origen, España, para producir los objetos necesarios para conservar el modo de vida traído desde España, genera producciones locales con materiales autóctonos, o no tan autóctonos porque las vacas también habían sido traídas desde, desde España, pero son elementos que generan eh, una producción característica, singular de una región porque el recurso disponible es muy grande. Lo mismo que empezar a ver cómo fajas, eh, ponchos y demás se incorporan a la vestimenta. Si uno ve algunos de los gauchos del siglo XVIII, tenía más pinta de andaluces. Conforme se iban haciendo eh, más libres, se escapaban más de un trabajo servil, porque era la parte eh, más desfavorecida, más vulnerable la llegada de españoles, o eran directamente mestizos, empiezan a formar su, su vestimenta, sus arreos, su, su vivienda, el rancho de Quincha, famoso, el techo de paja, Prilidiano Pueyrredón tiene mucha iconografía al respecto. Eh, ah, em, Adaptan esas formas a los recursos disponibles. Bueno, a ver, por ahora podemos llegar hasta acá. Vuelvo, tendríamos que incorporar la tradición afro, como las cuartas tradiciones, y después vamos a ir a ver cómo esas tradiciones interactúan distinto según la región, porque en definitiva busquen, denle una pasada, está en el general del EVA, subí los powers de todo el siglo XVIII de la otra materia que dábamos nosotros, que era patrimonio artesanal siglo XVIII y XIX. Estoy hablando ayer no, antes de ayer, con, con el secretario académico, con Ricardo, y si no se incorpora artesanías tradicionales que estábamos discutiendo, que nos parecía importante en la nueva licenciatura de Artes y Pensamiento Latinoamericano, dejarlo como un seminario, incorporando parte de los contenidos de patrimonio artesanal que nos parecen importantes de que se mantengan, porque hace a la construcción de la singularidad cultural de cada una de nuestras regiones. Y si queda como parte de patrimonio de la licenciatura en Arte y Pensamiento Latinoamericano, vamos a tener que amacarnos, Paula, porque vamos a tener que empezar a abarcar todo nuestro continente. Y la verdad que ya la realidad argentina hace que sea muy variada, infinidad de técnicas, muchos recursos naturales, muchos materiales. Imaginémonos llegando hasta México. Pero bueno, veremos Antes de si cerrar, cuaja o no el desafío. acá hay dos grupos que mandaron por mail, yo te los compartí también. Sí. No sé si vos pudiste mirarlos, pero Estuvimos, bueno, yo lo vi igual por son encima y lo propuestas. estuvimos hablando al principio de Ah, la listo. Listo, clase. yo creo que, bueno, no sé qué les dijiste vos, pero
yo creo que es factible a los dos grupos la propuesta. Sí, y A mí estuvimos hablando me también con gustaría que el Marisa resto Cambeiro. también, ¿Eh? el resto también mande así Sí, en el estuvimos hablando de formato. algunas posibilidades, pero lo queremos por escrito. Sí. eh, y quedé en mandar los requisitos generales, como se titular y demás, Ah, bueno, para que está. sobre todo las dos personas que una se desconectó, parece. Me parece que sí. Sí, para la clase que viene ya estaría bueno que Profe, yo manden al mail la Sí, propuesta de lo que quieran no, pero trabajar o la vos, otra persona que ahora no me acuerdo el nombre, Rusilov, sí, Rusi no, Emilce, sí, Emilce, está ahí bien. está. Pero de última se los mandamos al mail la consigna, pero por lo menos la clase que viene tener definido sobre lo que van a trabajar, porque después los Claro. tiempos se achican y creo que les pasamos las preentregas y eso, pero bueno, las revisamos y se los Sí, mandamos por el mail, ¿sí? Solamente, bueno, dos grupos presentaron, así que bueno, el resto póngase un poco las Ah, pilas. Es tirar ideas, pero si no dicen nada después, no hay tiempo de decir, bueno, sí claro, o no no, vamos se a poder puede. verlo y seguir Claro, el proceso. claro, porque estaría Eh, bueno que, bueno, si todos más o menos ya tienen definido, por ahí hasta se puede charlar un rato y charlar entre todos de que le cuenten a los compañeros de qué manera van a encarar el trabajo, porque eso también sirve. Pero sí quiero que, bueno, que todos tengan ya definido sobre qué van a trabajar, ¿sí? ah, Yo igual les voy a mandar un mail como para compartirles esto, les vamos a pasar las fechas aproximadas de preentrega, ujú, como para que empiecen a elaborar y vamos viendo. La idea no es que nos manden avances, sino por ahí charlarlo en las clases, para que los demás escuchen. claro, Y en la preentrega ah, sí, se hace una exposición general, cuentan entre todos y lo vemos entre todos, porque podemos opinar los profes, pero los compañeros también pueden hacer aportes, que me parece un poco más productivo. Sí, si no queda como en trabajos individuales, y no es la idea. Así que ahí bueno, está. vayan pensándolo. yo soy bueno, Marisa, lo planteé sí, verbalmente. A ver, Yo, les Marisa, sugiero una cosa. Levanten la mano porque si quieren hacer comentarios para no superponernos. Creo que Marisa había arrancado Sí, primero, Carlos. no, que quería decirle a la profesora que yo planteé los temas, pero lo hice verbalmente. no, pero Eso quería. queremos, está bien, pero Claro, sí, para la clase que viene, ponelo por escrito, mandalo al mail, para que nosotros yo ya los que mandaron los bajé y los voy teniendo ahí, pero me gustaría que, bueno, si vamos a hacer una clase en la cual cada uno de los grupos, de los compañeros van a contar el trabajo, también quiero verlo yo antes como para darles una devolución, ¿no? Y además porque, bueno, está bueno plantearlo por oralmente acá en la clase, pero ya hay que empezar a ponerlo en escrito y sí, sí. mandarlo al mail, Sí, ¿sí? porque Para, incluso hasta para escucharnos, a claro, veces es difícil. sí, eh, sí, sí, Hoy tuve hasta que entendí la palabra cuchillería, hasta que la oí bien, sí, tardé un sí. rato. Pero Bueno, bueno, Carlos, no, está bien, digo, me parece una buena idea esta de poder, en vez de mandar escrito todo lo que hacíamos sí, en la anterior sí. cursadas, que lo hablemos y después lo vamos formalizando. Igualmente se lo vamos a mandar para correcciones, las cosas que podamos ir haciendo, pero me parece bueno esto de poder intercambiar con los compañeros también los otros trabajos, Sí. como para saber interiorizarse uno de lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros Eso por es vamos encima a que es un hacerles, grupo más pequeño que el del, claro, y las entonces más devoluciones, a dinámico. ver, las devoluciones, cuando sea la preentrega, bueno, les haremos una devolución eh, por escrito, si fuese una cosa eh, pertinente o no, porque también digamos, la idea es que ustedes vayan esto elaborando el escrito. Por eso yo miré las dos propuestas y me parecieron bien cómo las encararon, el tema, todo. No sé qué les dijiste vos, pero bueno, eh, tenemos una fecha de preentrega en donde sí vamos a hacer un poco más con Eduardo, lo vamos a leer bien y le vamos a hacer una devolución por escrito y además vamos a hacer una rueda de intercambio
pero estaría bueno clase a clase, ya el resto que nos manden una propuesta como para decir sí o no, o sacá o poné, y sí por ahí la clase que viene poder hablar entre todos, cada uno contarle a los demás cuál es la idea, cómo la va a desarrollar, o qué autores tiene pensado, si va a ser más de una cuestión, no es solo descriptivo esto, sino que también hay que traer autores, pueden traer ejemplos, pueden traer entrevistas, pero eso lo vamos a hacer si tienen todos sus trabajos, porque ahí hay un ida y vuelta, cada uno contando su trabajo y el resto puede hacer aportes. Porque si no es como que quedan, que me lo cuentan a mí, a Eduardo, y nosotros le hacemos una devolución. Y uno es mucho mejor trabajarlo de esta manera, porque en realidad es como se trabaja. Porque uno también a veces aprende de los que y muchas veces los mismos compañeros le pueden por ahí pasar data o pasar material. Entonces, bueno, a los que ya definieron, bueno, listo, perfecto, ya para la clase que viene tienen el insumo como para poder hacer esto. Y el resto, por favor, mándenlos al mail, los vamos a estar abriendo los mails, yo les contesto con un recibido, o les contestamos, mejor dicho, con un recibido, pero por lo menos los podemos leer y ya en la próxima clase sabemos más o menos de por dónde andamos todos, ¿sí? Así que bueno, Totalmente. Aparte, pensemos en una cosa, insisto en una cuestión. La complejidad del tema, porque tiene muchas aristas, ya les digo, uno va haciendo claro, algunos punteos necesarios, pero siempre es interesante ver si yo, por algún interés en particular, o porque por casualidad se encontraron con algún autor, alguna técnica, alguna claro, cuestión que no está tan trabajada, traerlo es interesante para todos, incluso para enriquecer los sí, sí, trabajos de todos. Em, Porque vuelvo, por ejemplo, les decía hoy temprano, la tradición afro se trabajó muy poco. Nosotros la tratábamos de empezar a introducir con Pablo, pero se estaba empezando a producir material, pero todavía nos costaba claro, recopilarlo. Eh, y, está invisibilizada y también es más y menos documentada. Pero bueno, ahora está surgiendo todo un movimiento de rescate que probablemente nos dé más material para poder trabajar. claro. Eh, Vuelvo, las líneas de producción, los materiales, las tradiciones, los cruces, son muchos. La actualidad de esas tradiciones, Sí, esto que señalábamos hoy, cuando yo estoy obligado a producir excedentes para poder subsistir, porque ya no es solo por un afán de lucro, claro. porque todos los grupos más subalternos que son actualmente los pueblos originarios, están obligados, están también por ahí, se me fue la palabra, estoy medio, están llegando a ponerle, a perder el recurso, a evitar la regeneración de esos recursos, de los Ah, sí, materiales con lo los que habíamos generan. hablado. Y me parece que es un tema que lo habíamos visto para los que ya venimos hablando y trabajando en patrimonio cultural en Latinoamérica, en patrimonio artesanal se trabaja. No sé si leyeron el, el- el trabajo mío de la revista del departamento, eh, porque son preocupaciones que nos están golpeando, ¿eh? Mm. El agotamiento de los recursos, no me salía la palabra. El agotamiento de los recursos es imposible si no se resuelve esa dialéctica, esa disyuntiva, vamos a tener realmente muchos problemas. Se va a ver, y pensemos que estamos en un momento de la civilización capitalista, o, según Varoufakis, postcapitalista, que es atroz, Sí. donde se pretende seguir explotando aquello que ya no da para más. Claro, claro, Hay movimientos que ya nos exceden, que tienen que ver con la permacultura, con la agricultura regenerativa, pero está por fuera ya de lo que podemos abarcar.
pero que hacen un contexto de esta disputa, porque en definitiva es una disputa hegemónica, pero también es una Sí. disputa por la supervivencia, digo. Sí, de hecho, yo estuve escuchando que no está muy desarrollado todavía, pero bueno, en una clase que estuve, que se está empezando a hablar, por ejemplo, de biocultura. Ujú, Y bueno, todavía no lo llegué a desasnar, pero ya en algunas cuestiones se está empezando a hablar de biocultura. Cuando tenga más avanzado eso, por ahí lo podemos ver, pero es interesante también y tiene que ver no solo con el tema de los recursos, sino también tiene que ver con esto que decís vos, el tema de la subsistencia, qué pasa con determinadas comunidades, pero le han puesto como que es un estadio más en lo que cuando uno habla de la cultura, ¿no? Ya antes era la sí, sí, sí. cultura, era una cosa, y ahora es como que se va abriendo. Yo en un momento, bueno, me había interesado bastante por el patrimonio, pero ligado a lo ambiental, que también ahora está un poco más desarrollado. Hubo momentos que no había demasiado ni siquiera trabajo de investigación hecho, pero ahora ayer estaba escuchando esto de la biocultura y digo, bueno, es como que dio un paso más. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con lo que viene pasando a Y nivel hay, global, digamos. sí, y hay Sí, yo, bastante, perdón. sí, decide, Sí, sí. No, con respecto a lo que decía Paula, yo escucho todos los sábados y domingos el programa de Villarroel, donde es ah, promocionada por un producto para el cabello, ¿sí? No, no, pero tiene que ver con esto, con la biocultura, claro, donde estuvo el otro día en el programa la licenciada que se encarga de la fabricación, por un lado, pero también en la sustentabilidad, lo voy a hacer cortito porque que sí, rescata la sustentabilidad de los productos tradicionales. claro, Además, rescata a los recolectores del lugar para la bien, recolección y el tratamiento de este claro, producto. Hay una claro, parte comercial. Y no solo eso, la Universidad de Buenos Aires está trabajando con ellos también en esta producción, en lo que significa este producto Ujú. nacional, claro. rescatando de una localidad específica los recolectores, el producto y todo lo que tiene que ver con esto. Digo, cuando dijiste lo de y rescatando este concepto de Claro, biodiversidad. Ujú. Porque incluso, es muy interesante, ahora el concepto de artesanía lo podemos ampliar más todavía. claro, La comida es artesanía, y es cultura y es patrimonio. Si nosotros estamos comiendo comida chatarra todo el tiempo, seguramente desperdiciaremos más, no sabemos qué comemos, conservantes, todo ese tipo de producción industrial al mango nos complica todo y va a complicar todo. Hay el tema de los tratamientos de belleza. ¿Cuánto es necesario y cuánto no? Porque realmente permanecer como si tuvieras 20 años hasta los 80 es una aspiración bastante. ¿Y cuánto dinero se gasta en eso? ¿Y cuánto se invierte? ¿Y cuánto se contamina con esto? La claro. Coca-Cola es una de las industrias más contaminantes del planeta. Nestlé, toda esa No, gran sí. industria rompe con cualquier equilibrio. Si Sí, a sí, alguno le interesa, hay un, porque me hizo acordar ahora lo que decía Paula y lo que decías vos, perdón, Carlos, hay una cuenta de Instagram que se llama Hope, que es un español, eh, que trata sobre agricultura regenerativa, cosas así, de cuestiones ecológicas, cómo evitar desertificación, cómo cultivar. Y ujú, contaba en uno que vi hace 1 o 2 días, un proyecto que se hizo medio un agricultor individual en San Francisco, en California. No estamos hablando de Cuba o del paraíso socialista. Estamos hablando de la tercera economía del mundo, ¿no? Porque después de la de Estados Unidos, China, creo que la otra economía es la del estado de California.
Este hombre estaba buscando cómo no arruinar los suelos de su propiedad rural. Y trabaja con una científica de la Universidad de Berkeley y hacen distintas pruebas y una de ellas es compostar los residuos orgánicos y tirar 1 centímetro de compost. Lo hicieron pruebas en 2 o 3 cuadros de su explotación. Y resulta que dio un resultado fantástico y esto motivó una ley del Estado de California. Fue todo un proceso, ¿no? Porque siguieron investigando, pero para hacerla corta. Una ley del Estado de California que obliga a los municipios a compostar Claro. a llegar casi al 100% de los residuos orgánicos, además de, bueno, separar los otros y demás, A eh, compostarlo. y emprendimientos cooperativos de trabajadores de la recolección de residuos son los que están generando la distribución de este compost en la gente que se lo va pidiendo. Es muy impresionante porque hay iniciativas, hay alternativas que obviamente la gran industria, gente como Trump, como Bolsonaro, Milei o tantos otros, les va a importar nada porque más vale pagarle a Bayer el glifosato que es negocio para todos cuando nos están envenenando. Pero bueno, Ítalo, disculpame. Bueno, Vos querías decir. Algo muy concreto referido a la clase. Cuando Sí, hablaba de las tinturas de las lanas que utilizan en la artesanía, las teleras nuestras, la tintura se hace en base a vegetales y se usa en algunos casos la raíz, en otros la corteza, en otros el fruto y en otros la flor. Los ujú, dos procedimientos típicos, uno es moliendo lo que se va a extraer, o si no, la otra es macerándola, que se la deja durante mucho tiempo en agua. Después se la hace hervir y sí. se la cuela con un lienzo. Yo le cuento esto porque mi abuela era tejedora. qué Ah, mira, linda. Son cosas que lo he visto hacer. qué interesante. Y, Claro. y la otra cosa que le quería contar, cuando viste el quirquincho ese hecho en plata, me vino a la memoria algo que cuando estudiamos arte iberoamericano, estas teorías que hablan de que existe un barroco americano y que en realidad no es un heredero del barroco europeo, sino que se ha puesto en vigencia aquí en el territorio americano a partir de los materiales y de la forma que se utilizaban para expresar esos artistas, no obstante haber sido educados en talleres de maestros que habían venido desde España. Entonces, cuando veía la silueta esta del Quirquincho, me vino a la memoria eso porque lo primero que relacioné, claro, está reproduciendo una forma que el artesano la conoce y Mm. además ese quirquincho me da la impresión que está hecho en alpaca, Puede ser. porque digo, está como, con un brillo intermedio, la plata suele ser más brillante. A ver, y más blanca, Y, me parece. y Sí, el, hay que y ver el- el grado de conservación Claro, claro, con cuánto, pero porque cualquiera de digamos, los dos lo interesante, discúlpeme y aquí sí, termino, sí. haya sido en alpaca o en plata, ambos son materiales cuyo trabajo era conocido previo a la llegada del español. O sea que ese objeto es muy interesante de estudiarlo como producto claro. con mucha raíz americana, por la forma por el material que se ha usado para hacerlo, aunque fuera un brasero o un calentador, que sería la utilidad Mm, importada. Eso nomás. Ujú. No, pero digo, dos cosas. Si la ven bien a la imagen, evidentemente es del siglo XIX porque tiene el escudo argentino. Claro. Entonces es una pieza más o menos reciente. claro. Eh, Tengo entendido que la alpaca, creo que sí, la alpaca es una aleación que se trabajó en Europa, pues, surgió más o menos
a principios, fines del 18, a principios del 19, en Alemania y en Francia casi simultáneamente, y tienen nombres distintos por el origen más o menos simultáneo. Debe haber habido, siempre ha habido algún sustituto. La plata tenía un valor y el oro, y en las economías no capitalistas, sino protocapitalistas, como las de nuestro continente previo a la llegada de los españoles, más que un valor de cambio, era un valor de signo, lo que llamamos, lo que hablamos al principio de las primeras clases, que no era un valor de signo por el prestigio que me daba, sino por el valor religioso, el valor simbólico, el valor sagrado que podían tener estas imágenes. En general, en todas nuestras culturas, el oro representa al sol, la plata a la luna. La luna, sí. Y según las culturas, había algunas que, por ejemplo, en los mapuches, valoraban mucho más la plata que el oro, porque a su vez, siendo femenino, era mucho más Claro. resistente y mucho más fuerte que el oro. Que el oro es un material que es absolutamente Maleable. maleable. Si yo puedo hacer una lámina de micrones y aplicarla con un golpecito, con un martillito de Claro. madera, en el fuste de una columna, en un retablo, y puedo Es hacer lo que ese... tiene en Perú ese caso. Lo están Claro. en Perú en en los Sí, retablos y en los templos del Sí, sí, Perú. sí. Eso es por eso. Pero qué sé yo, vos vas si estás en Buenos Aires, te vas a la iglesia del Pilar, en la Recoleta, También. y es uno de los altares de barroco americano más interesantes de la Argentina. El otro es el de la iglesia de la Compañía en Córdoba, y bueno, y ya en una versión rococó, porque digo, el desarrollo de Buenos Aires es tardío respecto del de Lima o México y no llegó a la magnificencia de esas capitales, Ujú. pero tuvo y entre otros gracias a Isidro de Lorea, que lo nombrábamos hoy, un rococó muy interesante y muy raro, que tiene que haber tenido alguna influencia así sevillana, pero también en Brasil, en Minas Gerais y en Río, en menor medida, el desarrollo del rococó es muy importante, casi similar al de Baviera o Austria o Bohemia. Claro. Así que bueno, son interesantes estas cuestiones porque nos hacen a nuestras singularidades. Esa producción material habla de los cruces de dominio, de intercambios, de todo lo que puede ser la historia. Siempre estamos hablando también acá, aunque no lo nombremos tanto, de nuestro patrimonio, Claro. que es las producciones con las que nos identificamos, que realizan nuestros artesanos y demás. Porque no, yo cuando era chico usaba más poncho que ahora, tengo todavía uno salteño. Eh, pero bueno, ahora me da cosa salir con un poncho por la calle, pero también son nuestros perjuicios. Pero bueno, y hablando del barroco también, una cosita más. Eh, es muy interesante y habría que, porque creo que es la definición de lo latinoamericano tiene mucho que ver con el barroco. Es cuando nos constituimos en tanto continente. Yo estoy convencido y lo quiero trabajar, pero bueno, hasta ahora no he tenido tiempo, espero que cuando me jubile pueda empezar a hacerlo, incluso a nivel académico. No, ¿cuánto el choque y la impresión que les produjo, sobre todo un caso que a mí más me maravilla es el de Tenochtitlán y el Cusco? Cortés se encuentra con calzadas absolutamente rectas. Las llegadas a Tenochtitlán, la escala, hoy por hoy México tiene la escala de los dioses, la Ciudad de México, de la antigua Tenochtitlán. Mejor dicho, se pronuncia creo que así. Las piedras del Cusco los tienen que haber impresionado mucho. La magnificencia de la geografía.
Vos imaginate a Alvar Núñez cabeza de vaca vagando por una selva de esas y de golpe se encuentra Se con encuentra, claro. las cataratas del Iguazú. En las cartas, yo leía en el secundario parte de la crónica de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y realmente hay una impresión, una escala en este continente que no solo le mandó la plata para que pudieran hacer de Roma lo que fue, de París, de Versalles, de Madrid, lo que han hecho por la extracción de nuestros recursos, sobre todo el oro y la plata, pero también la escala de la arquitectura y del arte, para mí tiene mucho que ver con esa impresión. Y hay que trabajarlo más porque es muy interesante. Y fíjense que la mejor literatura latinoamericana del siglo XX tiene mucho que le debe mucho al barroco. García Márquez, Marechal, el mejor Miguel Ángel Asturias de Guatemala, es soberbio. Alejo Carpentier, el mejor Vargas Llosa, y siguen las firmas. Borges mismo. Así que bueno, lo dejamos acá, seguimos subiendo material. Esperen que voy a cortar